revisan literatura norteamericana o europea, probablemente cáncer gástrico no va a salir como una de las primeras posibilidades de hemorragia digestiva alta, pero en nuestro medio sí. Esa es una razón importante para hacer endoscopías, porque nosotros tenemos que estar seguros de que no hay un cáncer gástrico. Y por último, acuérdense que en segundo lugar, entre el segundo y tercer lugar están varices esofágicas. Varices esofágicas es el sangrado con más alta mortalidad que existe. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el riesgo de morirse en un sangrado por varices? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe más o menos? 20-30%, ¿no? En mis épocas decían 50%, pero han mejorado los tratamientos endoscópicos y es más o menos 30%, ¿no? Yo siempre me quejo en las emergencias y lo voy a seguir haciendo porque si ustedes van a la emergencia de Cayetano o de Loaiza, viene un paciente cirrótico, porque el que tiene varices usualmente es cirrótico, entonces lo ven crónicamente enfermo por sangrado por varices. ¿Y dónde lo van a poner a esperar? Probablemente en una de esas camillas que está ahí acostado en el pasadizo porque no va a haber sitio donde ponerlo. Sin embargo, viene un paciente con una sospecha de infarto, inmediatamente va a ir a shock trauma, va a estar en una unidad grande. Y la pregunta es, ¿cuál es la mortalidad por infarto agudo de miocardio? Con toda seguridad no tiene la tasa de mortalidad o está por ahí como con varices esofágicas. Sin embargo, el paciente con varices esofágicas, como que en las emergencias en la realidad, teniendo una mortalidad tan alta, pues a veces no lo tratan con la emergencia al que lleva el cuadro porque lo ven como un paciente con enfermedad crónica. Pero, digamos, los tres mensajes son: uno, la causa más frecuente es úlcera gástrica. Dos, en nuestro país tenemos que considerar, sobre todo en mayores de 40 años, cáncer gástrico como una posibilidad. Y tres, el sangrado más mortal, de más alta mortalidad, de varices esofágicas. Ahora este es otro caso, una mujer de 74 años que acude por haber tenido sangrado rojo vivo, aproximadamente entre medio litro y 1 litro de sangre, no ha tenido dolor. O sea, viene a la emergencia porque comenzó a hacer deposiciones y se rojas vivas pero abundantes, 1 litro de sangre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la posibilidad? Angioplastias, cáncer de colon, hemorroides, úlcera y sangrado reticular. Estoy de acuerdo con la mayoría nuevamente. El sangrado, cuando nosotros vemos a alguien, digamos, mayor de 50, pero usualmente en 65, 70 años, viene con un sangrado rojo, vivo, brillante y abundante, la primera posibilidad es sangrado diverticular. O sea, la hemorragia digestiva baja más fuerte y frecuente que tenemos es el sangrado diverticular. Sí estoy de acuerdo con los que dijeron cáncer de colon, por si acaso. En la serie que por ahí voy a presentar, o presenté supongo en el video, por lo menos de ese año se tuvo en el hospital una gran cantidad de pacientes que con hemorroides sangraron un montón. Y entonces daba la impresión de que era un sangrado masivo y pensábamos que era diverticular y se encontró que fue un sangrado de hemorroides. O sea que las hemorroides, siendo la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo, usualmente los sangrados son mínimos, leves, pero por ahí pueden dar sangrados importantes. Sin embargo, enfermedad diverticular es la primera opción de todas maneras. Siempre tenemos que pensar en cáncer de colon como una posibilidad cuando un paciente mayor de 50 años viene con hemorragia digestiva baja. Y por último, que mencionó úlcera péptica, probablemente estuvo pensando, y también es cierto, que si ustedes ven un paciente que tiene sangre roja viva y viene chocado, etcétera, transfunden todo y dicen, bueno, va a ir a una colonoscopia, se le prepara porque hay que preparar a los pacientes para la colonoscopia. Y es lo que nosotros hacemos por si acaso, es automático para nosotros. Hacemos la colonoscopia y viene ese paciente con un sangrado abundante, rojo, etc. No vemos nada en colonoscopia, vemos que el sangrado viene más arriba, automáticamente hacemos una endoscopia alta en ese mismo momento.
porque a veces sucede que pacientes con sangrado por úlcera péptica, cuando ese sangrado es masivo, pueden presentarse como hemorragia digestiva baja, es decir, con un sangrado rojo vivo. Pero ese paciente, por supuesto, es un paciente que tiene un sangrado masivo, o sea, tiene que tener algo más, por ejemplo, sudoración fría o hipotensión, es un paciente grave, ¿no? Entonces, si bien son casos no tan frecuentes, está bien, digamos, tener en cuenta que a veces las úlceras pépticas pueden sangrar y hacernos parecer sangrado digestivo bajo. Y por último, nadie ha marcado angiodisplasias, pero si estudiamos en Estados Unidos o en Europa, probablemente entre la primera y segunda causa de sangrado digestivo bajo serían las angiodisplasias. Las angiodisplasias son como arañitas vasculares que pueden estar en el colon usualmente o también en el intestino delgado que pueden producir sangrado. ¿Está muy bien? Doctor, ¿es normal que no tenga dolor? El paciente con sangrado diverticular usualmente tiene un sangrado indoloro, no dolor. Esa es la clínica más frecuente. No confundir con diverticulitis aguda, es decir, el que tiene divertículos tiene dos posibilidades de complicaciones. Uno es tener diverticulitis aguda, que es la infección de los divertículos que da dolor, sobre todo en el lado izquierdo, y la segunda posibilidad de complicación es el sangrado diverticular, que usualmente es un sangrado indoloro. Entonces, claro, los que hablaron un poco de esto puede ser hemorroidal, podían haber visto esta tabla en el 2009-2010, sangrado hemorroidal fue frecuente en el hospital. Lo que me parece más interesante es que cuando hay hemorragia digestiva baja en jóvenes, yo estoy pensando en hemorroides o en, por ahí, algunas causas infecciosas raras, pero hemorroides sobre todo. Hemorroides y fisuras. Pero cuando veo mayores de 50 años, sí tengo que pensar en dos cosas que aparecen y que no están en los menores de 50. Uno, sangrado diverticular, y dos, cáncer de colon. Entonces, ahí vienen las urgencias de hacer procedimientos. Mayores de 50 años, de todas maneras, menores también, pero digamos que la idea es que siempre voy a encontrar algo muy relevante en mayores de 50 años. Tengo que buscarlo de todas maneras. Vamos a ver si podemos ver el video. Quiero que escuchen este video y ustedes luego planteen, les voy a plantear la pregunta. A ver, vamos a ver si se puede escuchar.
¿Ah? Darío, cuéntame, ¿por qué vienes a consulta? No, sí, pasa que ayer después de la cena tuve un ardor muy incómodo y decidí tomar el control que tenía en la casa, me hizo bien, pero en la mañana la primera deposición que he tenido ha sido oscura, algo inusual, nunca había hecho una deposición así. Y dime, ¿el color de la deposición ha sido oscuro como negro, como brea, bien oscuro, o ha sido oscuro claro, negro claro? No, yo llegué como brea. ¿Y la consistencia ha sido sólida o ha sido como pastosa? Más pastosa, sí. ¿Y te llamó la atención el olor? Sí, intenso, bien desagradable. Dime, ¿y has sentido algo más? Por ejemplo, mareo, sudoración fría, alguna otra molestia? Un poco de mareo, después me quedé en el inhalador unos segundos más, de ahí ya me lavé la cara y se me pasó. ¿Y ahora cómo te sientes? Mejor, un poco preocupado, pero mejor. Ya, mira, vamos a tomarte las funciones vitales, pasa a la camilla, por favor. Ok. Ok, no sé si escucharon la primera parte, pero había tomado Vicuntol antes de... Entonces la pregunta es si sus funciones vitales, o sea, le dije que pase a la camilla, que le iba a tomar funciones vitales y le iba a pedir una hemoglobina, y si estas salen normales, la pregunta es ¿qué debería hacer con él como paciente? Es decir, yo lo tengo en consultorio, como ustedes lo vieron, él es Darío, viene por deposiciones negras, tiene el antecedente de haber tomado Vicuntol y me dice que tiene las deposiciones tal como ustedes escucharon de características. Le tomó la presión, el pulso, la frecuencia cardíaca está bien y la hemoglobina está bien. ¿Qué es lo que haría? Necesitamos 90 respuestas por lo menos. Lo gracioso es que es una pregunta, digamos, en una situación sencilla, ¿no? Una situación ambulatoria, y sin embargo es la que más discrepancias ha tenido hasta ahora en manejo. Y supongo que también habría discrepancias si hago esta pregunta en un foro de gastroenterólogos, etc., ¿no? Pero vayamos por lo más sencillo. Él tomó Vicuntol, entonces, ¿cómo podríamos esperar que las deposiciones salgan de color? Negro. El Vicuntol tiene la deposición de negro, ¿ok? Y por si acaso a todos los gastroenterólogos nos viene un paciente derivado de otra especialidad, de alguna otra especialidad que nos dice viene por deposiciones negras, y cuando a la primera pregunta le hacemos ¿tomaste Vicuntol? Y nos dice que sí. Entonces cuando nos dice que sí, ya nosotros nos tranquilizamos usualmente un poco. Entonces preguntamos por las características de las deposiciones. Cuando uno tiene una deposición negra por Vicuntol o por otras cosas, hay algo claro. No cambian las formas de las deposiciones, no se pone como brea. Lo que hace el Vicuntol es poner las medidas plomizas o negras, en realidad. Sí se puede confundir con hemorragia, claramente sí, pero no es que se vuelvan... O sea, cuando ustedes
Y esto sí es importante que aprendan, porque van a tener que preguntar cuando venga un paciente y les diga, tengo deposiciones negras. Cuando alguien tiene deposiciones negras, lo primero, hay que estar seguro que no fue disjuntor, hay que estar seguro que no comió sangrecita, relleno, porque todo eso produce deposiciones negras. Tomó vino, también produce deposiciones negras. Entonces tengo que preguntar por las características de las deposiciones, y si es melena, o por lo menos yo muero con mi diagnóstico de melena, es decir, si ha cambiado la consistencia de las deposiciones, si es que parece como brea, si es que es un olor característico, diferente, fuerte, eso más es melena y eso no parece disjuntor. Me puedo equivocar, pero para mí es algo, digamos, importante. Yo a este paciente sí lo consideraría como un paciente con una sospecha de hemorragia digestiva, a pesar de que no le ha bajado la hemoglobina y a pesar de que sus funciones vitales están estables. La otra cosa, y alguien me estaba preguntando por la escala de Glasgow, porque es una escala que se usa si uno revisara las guías actuales de gastroenterología, ve que hay un grupo de pacientes que pueden ser tratados ambulatoriamente y que no tienen mucho factor de riesgo. Probablemente este paciente sería ese grupo, es decir, yo sí marcaría, como los 40 que marcaron, que le dieron una endoscopía ambulatoria, es decir, no lo hospitalizaría porque viene estable, etcétera, pero sí tengo que hacer una endoscopía. Como los 41. La idea es que yo no observo, o sea, estas funciones vitales estables, está bien. Podría observarlo en emergencia, eso sería una opción, la verdad. O sea, si tengo alguna duda, le diría, anda a emergencia, que te observen ahí en emergencia, probablemente te seguirían funciones vitales, por ahí deciden tomando otra hemoglobina en 6 horas, etc. Colocar una guía no le colocaría una guía porque parece bastante estable, pero podría ser que en emergencia decían colocar una guía. Tenerlo en emergencia para endoscopía, no, eso sí, no, a menos que tengan una endoscopía muy rápida. Normalmente, por si acaso, y como ustedes saben, la endoscopía, nosotros, digamos, el tiempo que tiene un gastroenterólogo, y esto siempre lo decimos a todos los años, a todos los alumnos de medicina, que no importa la severidad de la hemorragia, tenemos 24 horas para hacer la endoscopía. O sea que no es que llegue el paciente a las 1 de la mañana, tenemos que hacer la endoscopía inmediatamente. Normalmente no hay ventaja entre hacerla en las primeras 6 horas o hacerla en las primeras 24 horas. Entonces es bien raro tener un gastroenterólogo que te haga la endoscopía rápido, pero podría ser. Pero eso sí es importante. Como les comenté que el tema es cáncer gástrico en nuestro medio, no pueden, y eso sí, nunca hagan, si viene un paciente y les dice, hace una semana tuve deposiciones negras, pero ahora estoy bien y normal, y ustedes piensan que es melena, tienen que hacer una endoscopía porque no vaya a ser que tenga un cáncer de estómago. Entonces, no es solamente para ver el sangrado o el riesgo, sino para ver la entidad que está produciendo el sangrado. Entonces, no dejen pasar a un paciente que viene con una historia de hemorragia que ya le pasó hace tiempo, hace un mes, y no se hizo ningún estudio. Hay que estudiarlo y hay que ver cuál es la causa. ¿Qué les hace pensar un paciente que tiene melena y de repente viene con una presión de 100, 60 echados, se le sienta y la presión baja a 75, 75? O sea, ¿qué es lo primero en lo que yo pensaría? Uno, pienso que es un paciente que debe hospitalizarse. O sea, tiene que escoger la respuesta que les parece, digamos, todas son probablemente posibles, pero la que le parece más importante. Una es un paciente que tiene que hospitalizarse en UCI. Uno es un paciente que tiene que quitar esta presión sanguínea, que su hemoglobina probablemente esté menor de 7 y que hay que colocar una guía y vuelve a presentar esos valores de presión arterial. Esta pregunta no la pondría en un examen porque es muy controversial, pero sí la pongo en el. Es la importancia de qué decisiones tomamos cuando hay ortostatina. Como ustedes saben, es de ley que cuando llega un paciente de emergencia con melena o sospecha de sangrado de cualquier tipo, tienen que tomarle la presión echado y sentado,
porque tienen que buscar ortostatismo y tienen que tomarle también la frecuencia cardíaca echados sentados. Han contestado 74, por favor, si pueden contestar por lo menos 90. Ok, entonces, la idea, en la única que yo estaría en desacuerdo totalmente es en la última, que hay que colocar una vía que representa eso para la reflexión arterial. O sea, la idea es que viene un paciente por emergencia y te dice que está con melenas, lo primero que tienes que hacer obviamente es tomarle funciones vitales, pero ya de por sí ya se le está colocando una vía endovenosa, ¿no? O sea, es diferente el paciente que está en consultorio, que vino como si nada, en consulta, pero si viene de emergencia un paciente y viene con sospecha de hemorragia digestiva, primero son obviamente las funciones vitales, pero luego es colocar la vía inmediatamente, ¿no? Entonces, no espero buscar el ortostatismo, después volver a tomar la presión, ¿no? De repente ya se le está colocando una o dos vías endovenosas periféricas. Hospitalizar en UCI, es probable que este paciente se pueda hospitalizar en UCI, pero el tema es que el ortostatismo es una como que reacción inicial del cuerpo a un sangrado fuertísimo, digamos. Lo que nos está diciendo es que hay un sangrado fuertísimo, agudo. Puede ser que sea un sangrado que fue muy fuerte y que ya paró, o puede ser que sea un sangrado que está continuando. Si es un sangrado así de riesgoso que está continuando, es un paciente que va a UCI. Yo tengo que parar la oreja en que ese paciente puede ser que vaya a UCI, es bien probable. ¿Que su hemoglobina está en menor a 7? Sí, puede ser, también es probable que esté en menor a 7, pero un paciente nuevamente que tiene 13 de hemoglobina y le baja a 8 o a 9, igual puede tener ortostatismo. Sí. Tiene que ver mucho, aparte de la respuesta del organismo, con la velocidad de la bajada más que con el valor de hemoglobina. Ya comenzó a subir. Para mí el tema está en que es un indicador de transfusión sanguínea. Si es que realmente viene un paciente así, la verdad es que lo que hacemos siempre es ponerle un bolo de cloruro, 500 cc, etcétera, de cloruro, y vemos cómo responde. Pero si sigue con el ortostatismo, esa es nuestra indicación de transfusión sanguínea. O sea, una indicación era la hemoglobina menor a 7, pero la otra indicación es que haya ortostatismo independientemente del valor de la hemoglobina. Y para que lo recuerden, entonces la idea para nosotros es que evidentemente cuando hay shock la pérdida es bastante grande, es más del 20% de volumen, de porcentaje de pérdida, pero cuando hay taquicardia y ortostatismo ya hemos perdido entre medio litro y un litro de sangre más o menos, ¿no? Entonces este paciente ya necesita ser transfundido. Cuando la pérdida es menos de 500, hay una pérdida de menos del 10%, puede no haber ningún síntoma. Lo que vemos, me olvidé decirles otra cosa con respecto a este paciente que vino a mi consulta y dijo que tenía deposiciones negras. Ustedes me preguntan cuál es para mí el signo más importante cuando alguien me dice creo que tiene un sangrado, yo tomo el pulso. Si está taquicárdico, para mí es sangrado de todas maneras. O sea, digamos que para mí eso es un tema de mi práctica diaria. O sea, como nos vienen pacientes que nos dicen tengo deposiciones negras, yo tengo que ver y me dicen pero tomé bismutor y estoy en la duda, yo tomo el pulso. Y si veo que el pulso está normal y te dicen no, pero es que he hecho como 3 todo el día, he estado haciendo deposiciones negras, no hay forma. Tiene que haber alguna consecuencia hemodinámica de eso. Este es otro caso. Le voy a poner, estas son las alternativas, después la van a responder, pero es un paciente de 70 años que acude por melenas. Al llegar a emergencia su presión estaba en 90-60
80, pero le di un bolo de solución salina y subió a 160. Su frecuencia cardíaca está en 90 por minuto, no hay ortostatismo, la hemoglobina está en 9, las transaminasas están normales, el valor de INR, o sea, del tiempo de protamina está un poco elevado, y las proteínas tienen un poco de albuminemia. El paciente está lúcido y orientado para tratar este paciente usted debe una posibilidad de mantenerlo en el tópico de emergencia hasta regresar a la endoscopía en menos de 24 horas, 2 es ingresar a un piso de refrigeración, 3 ingresar a la UCI y 4 va a depender de los resultados de la endoscopía. A ver, pues. Poniendo 40, quiero 90 más o menos. Van respondiendo 64. Ok, entonces es un paciente varón de 70 años, tiene un INR de 1.6, albumin de 2.9, hemoglobina de 9. Si usáramos el score de AM65, ¿cuántos puntos tendría? 3, porque o sea, 1 de algún del 3, 2 del INR elevado, 3 de la mayor puntos. La presión sistólica, si bien al ingreso llegó con hipotensión, le dieron un molo y ya subió, o sea que no la consideraría como que, digamos, no es exactamente la presión de ingreso, sino la presión de ingreso luego de administrar un molo inicial. Entonces, si usamos el criterio de, o sea, el score de AM65, este paciente tiene 3 puntos y tiene una chance alta de mortalidad y debería ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Okay? Ahora, yo les puedo decir lo que pasa en el lado del hospital y lo que pasa en el lado de donde yo trabajo, en la clínica. En la clínica, la verdad, cualquier paciente adulto mayor o cualquier paciente con una hemorragia digestiva importante va en nuestro centro a cuidados intensivos o cuidados intermedios, es decir, monitoreo. ¿Qué quiere decir eso? Un monitoreo, digamos, con un monitor que está viendo la presión, la frecuencia cardíaca todo el tiempo. Acá en el hospital no es así. Podría ser que este paciente en el hospital sea tratado en una camilla de observación de emergencia, porque no hay todos los recursos para poder poner en monitor a todos los pacientes que vienen con estas características. Depende mucho de lo que hay en los scores que usan. Ustedes pusieron en las respuestas anteriores que dependería de la endoscopía, y ese es el problema del score de Roca. El score más conocido del mundo para decidir si alguien tiene una hemorragia severa o no es el score de Roca. Y ese score es muy bueno, predice mucho, pero necesita la endoscopía para completarse. Y no se puede, pues, porque tienes que esperar la endoscopía a las 24 horas. La decisión la tienes que tomar inicialmente cuando llega el paciente. En ese momento, tú tomas la decisión si va al consultorio, si va a un piso o si va a UCI. En este caso, a ese paciente yo lo internaría en UCI porque tiene un score de AM65 de más de 3 puntos y tiene un riesgo de mortalidad importante. Y acá no se pueden equivocar si han visto los videos. Esto es equivalente a cuántos han visto el video y cuántos.
que todos respondan rápido esta pregunta, ¿verdad? 60 deberían responder con 90. Y esto es lo que les va a pasar siempre en emergencia, absolutamente siempre. Viene un paciente con hemorragia digestiva, le toman una hemoglobina, la hemoglobina está en un valor y al día siguiente, si son sangrados importantes, lo que va a pasar es que el valor de esa hemoglobina va a caer, va a ser menor. Cuando nosotros les decimos que transfundan en 7, les estamos diciendo que transfundan cuando ven una hemoglobina en 7, no lo que ustedes calculen que va a estar la hemoglobina, pero cuando ven una hemoglobina menor de 7, transfundan de todas maneras. La idea es que, acuérdense de esto porque esto no solamente ocurre con las hemoglobinas, también ocurre post-transfusión, etc. Que nosotros podemos ver un valor más alto y luego al día siguiente se cae ese valor. Y como ustedes saben, esto se debe a la hemoconcentración, es decir, nosotros tenemos antes de la hemorragia un porcentaje de lo que está en rojo, de glóbulos rojos, y un porcentaje de plasma, ¿no? Entonces, ese cálculo es el valor del hematocrito o hemoglobina. ¿Qué pasa cuando sangra uno? Uno sangra tanto plasma como glóbulos rojos. Entonces, si bien hay menos volumen, o sea, el volumen circulatorio, esos 5 litros que había inicialmente ahora son 3 litros y medio, casi 4, o sea, hay menos volumen, pero el porcentaje se mantiene, es decir, el porcentaje de glóbulos rojos en el plasma se está manteniendo, pero nosotros en realidad tenemos menor cantidad de glóbulos rojos, que es lo que nos interesa en la sangre, en el volumen circulatorio. ¿Qué pasa a las 72 horas? O sea, a las 24, 48, pero sobre todo a las 72 horas. Si ustedes quieren saber el valor real de la hemoglobina o del hematocrito, es a las 72 horas después de la transfusión o 72 horas después del sangrado después de la transfusión. ¿Qué es lo que pasa? Que se redistribuye, el plasma vuelve a ocupar los 5 litros y ya tienes la cantidad de glóbulos rojos que es real y entonces ese hematocrito sale más bajo. Entonces, esto es lo que ocurre en general en los sangrados. Entonces, la regla es, si yo tengo sangrado un día, al día siguiente espero una hemoglobina más baja. Esto es importante también. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que de repente viene porque sangró de posiciones negras, sangró por una úlcera, yo le hice una endoscopía y una úlcera que estaba sangrando y paré el sangrado, digamos, haciendo terapia endoscópica? Y al día siguiente, y veo que su hemoglobina está en 8, al día siguiente me llaman de piso porque la hemoglobina está en 7 y me dicen, creemos que hay un resangrado. ¿Alguien me podría decir, cómo podría yo decir, no, esto solamente es, como estaba hemoconcentrado ayer, de 8 a 7 es lo que yo esperaba y esto definitivamente no es un resangrado y no tengo que entrar a una endoscopía? ¿Alguien podría levantar la mano y decirme cómo yo podría saber o podría intuir que no es un resangrado? O sea, viene un paciente, vino a la emergencia por melenas, me hizo una endoscopía, veo una úlcera sangrante, hago terapia endoscópica. Cuando yo hago terapia endoscópica es una úlcera de riesgo, es algo que puede resangrar. Al día siguiente, entonces yo creo que lo paré el sangrado, al día siguiente de piso me llaman y me dicen, tenía hemoglobina de 8 ayer y ahora tengo hemoglobina de 7, o es más, de 6.5. Creemos que está resangrando. Yo tengo que tomar la decisión de decir, no, me parece que no, vamos a esperar, o vamos a entrar a una segunda endoscopía, lo que llamamos second look. Una pregunta, o sea, el sangrado, o sea, fue una primera vez, hicieron endoscopía y luego hay un segundo sangrado. No, le bajó la hemoglobina nada más. Porque no está descompensado. Uno, ¿el qué dijiste? El simpático, o sea, el sistema simpático. O sea, ¿pero en qué se traduce eso? En pulso, exacto. O sea, de hecho que nos guiamos de eso, ¿no? O sea, nos guiamos de las funciones vitales. Si yo veo que las funciones vitales están estables, entonces yo pienso que no es un resangrado, si es que está dentro del nivel que yo pienso que puede bajar la hemoglobina. Porque alguien, por si acaso, después de un sangrado, por ejemplo, yo tengo melenas un día, me hacen la terapia endoscópica. Al día siguiente, es más, no solamente bajo la hemoglobina, sino hago melenas. Por las melenas también podría decir que es sangrado, alguien tendría un argumento para decir no,
Las melenas no me indican resangrado. El tema es que uno puede seguir con melenas hasta 5 días después de haber terminado un sangrado. Entonces, imagínense este escenario. El escenario es que bajó la hemoglobina, el paciente sigue con melenas y yo tengo que tomar una decisión. Entonces, usualmente me mido las funciones vitales. Si veo que no ha habido sudoración fría, si veo que no hay taquicardia, si no ha habido hipotensión, no entro. Pero si veo que ha habido algo de eso, de todas maneras voy a entrar. A ver, veamos si funciona. Darío, dime, ¿por qué vienes a consulta? Doctor, buenos días. Pasa que en la mañana he hecho una deposición roja, viva, y me ha dejado bastante preocupado. Dime, el color de la poción, me dice de roja viva, ¿quiere decir que era un rojo como cuando traes una herida viva, brillante, o era un rojo un poco más oscuro? No, un rojo como brillante, sí. Dime, ¿la deposición y el sangrado iban como que mezclados o tú veías que el sangrado como que iba alrededor de la deposición pero que no estaba mezclado? Sí, yo diría que estaba como alrededor. ¿Y tú has visto en algún momento que goteaba sangre, como que te goteaba sangre al inodoro? ¿O cómo? No, sí, ahora todo el inodoro estaba manchado de sangre. Sí, por eso me preocupé también. ¿Y dime, has tenido mareos, has tenido alguna otra molestia o solamente sangrado? No, el sangrado sí, básicamente. Ya vamos a pasar a la camilla, te voy a tomar funciones vitales y vamos a ver qué te proponemos. Perfecto. La pregunta es, en este caso, si las funciones vitales están normales, ¿cuál sería el mejor manejo? Ok, ¿qué edad tiene Darío más o menos? ¿Cuánto le echan? 30. 30, ok. Está bien, estoy de acuerdo, voy a tener 30. Darío es actor acá en el no sé si lo han visto, pero él es actor que va a tener Simulación. cosas así, el de KBB, la que viene, etc. Por ahí lo ven a Darío. No piense que tiene bolsa ni nada. Ok, entonces, ahí viene el tema de la edad, y sí es importante en hemorragia digestiva baja la edad, porque si tiene más de 45 años, o sea, yo de todas maneras tengo que hacerle colonoscopia al paciente, sí o sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro que no está sangrando de un pólipo o que no está sangrando de un cáncer de colon. Entonces es absolutamente obligatorio tener una colonoscopia. En menores de 40 y sobre todo cuando estamos hablando de personas de 20 o 30, o sea, personas de la edad de ustedes,
Si ustedes vienen a mi consulta y me dicen la historia de Darío, es decir, he tenido un sangrado rojo vivo, un sangrado que no está mezclado con la deposición, que baña la deposición y que gotea, ¿de dónde está proveniendo el sangrado? ¿De a qué nivel del tracto gastrointestinal está ese sangrado? Bajo. ¿Qué tan bajo? Recto, y probablemente entre el recto y el ano. Entonces ahí las posibilidades son pocas en realidad. La más frecuente, probablemente más del 95% sean hemorroides o sean fisuras anales. La diferencia entre hemorroides son venas, como que venas que se dilatan en la parte inferior del ano, están en el mismo recto como el ano. Y las fisuras son heridas que se hacen usualmente cuando la defecación es muy dura y se hace una herida. Pero el paciente les dice, al momento que yo estoy defecando siento como una herida, como que estaba raspando o algo. Entonces, como que clínicamente es fácil saber que es hemorroide y que es fisura. Pero igual el tratamiento sí es lo mismo. El problema es que el sangrado por hemorroides es súper frecuente, ¿no? Hemorroides tiene por lo menos el 60% de la población. O sea, con toda seguridad, esta historia de Darío la han vivido ustedes o el 50% de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿el 50% de ustedes ha ido a colonoscopía cuando ha visto sangrado? ¿Sí? Y la respuesta es sí y no. Algunos sí han ido y otros no han ido. Y esa es la respuesta esa es la pregunta que yo me hago y es lo que yo diría. En el caso de una persona joven que tiene un sangrado que parece tipo hemorroidal, siendo tan frecuentes las hemorroides, puedo optar por una de dos. Usualmente o hacemos una colonoscopía corta, proctoscopía para ver eso, o, y está seguro que no hay ningún pólipo, o observamos y vemos si el sangrado viene con deposiciones duras y logramos evitar el estreñimiento, dar fibras, hacer que las deposiciones sean suaves, el sangrado podríamos observar eso, podríamos no hacer exámenes y ir observando. Digamos que ese no es un motivo urgente de colonoscopia. Estoy hablando de personas jóvenes, usualmente menores de 40 años, que tienen una historia de sangrado porque la deposición estuvo, digamos, porque estuvo estreñida y la deposición salió dura. Puedo yo intentar manejar las deposiciones, ver que las deposiciones sean suaves y ver si el sangrado recurre o no. Si recurre y las deposiciones están ya suaves, probablemente sí le haga una colonoscopia. Pero también podría tomar la decisión que han tomado la mayoría, es ambulatorio de hacer una colonoscopia. No lo hospitalizaría porque el sangrado digestivo bajo es bien frecuente y no es necesario hospitalizarlo. Me estaban preguntando cuál sería una indicación de manejar a un paciente en UCI, no en este caso, pero un paciente que esté con funciones vitales digamos, estables en UCI, básicamente factores de riesgo, ¿no? O sea, edad avanzada, probablemente, si es alguien mayor de 85 que tiene una hemorragia y funciones vitales estables, lo manejo en UCI. Probablemente alguien que tiene demasiada comorbilidad, por ejemplo, un paciente coronario que está anticoagulado, que nuevamente tiene más de 70, lo manejo en UCI, así las funciones vitales estén estables, etc. Las primeras 24 horas, ¿no? Las primeras 24 horas son las de mayor riesgo de sangrado. Entonces, para terminar, estos son los mensajes que quiero que ustedes lleven. Ahí están apuntando las preguntas del examen, en este caso. Listo, sé que son malos. La causa más frecuente de hemorragia digestiva es úlcera pélvica. La causa de mayor mortalidad es sangrado por varices esofágicas. El cáncer gástrico siempre es una posibilidad en pacientes mayores de 40 años. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja leve es por lejos hemorroides, sangrado pulmonar. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja severa es sangrado auricular. Estamos hablando de personas mayores de 50 años. El ortostatismo indica necesidad de transfusión. Cuando tomamos la decisión de transfundir, transfundimos a partir de 2 paquetes por lo menos. No transfundimos un paquete regular, siempre a partir de 2. ¿Cuándo tomamos estas decisiones? O cuando hay ortostatismo o cuando la hemoglobina es menor a 7. O sea, hemoglobina menor a 7 es que yo vea un resultado de laboratorio que venga con una hemoglobina de 6 punto algo. No es que la paciente venga con hemoglobina 7 y a mí se me ocurra, como estamos concentrados, mañana vamos a bajar a 6, lo voy a transfundir. No, lo transfunden cuando esté en 6, pero no lo transfunden cuando esté en 7. ¿Por qué es importante no transfundir eso ha cambiado? Cuando yo estaba como ustedes de alumno hace demasiados años antes, pero cuando estaba de residente también,
la indicación era transfunde a todo paciente con hemoglobina menor de 10 y llévalo a 10, siempre. ¿Por qué eso ha cambiado y ahora buscamos el 7? ¿Alguien puede decirlo? No, por ahí no es. Porque en el sangrado creo que la hemoglobina se ve mayor a lo que verdaderamente se estabiliza 72 horas después. No, pero igual, porque antes yo transfundía y llevaba a 10 a todo el mundo. Ahora solo llevo a 9 o a 10 a los que tienen una enfermedad coronaria, básicamente a ellos, y de repente a pacientes con adultos muy mayores. No sé. No, Porque. la idea es la siguiente. Si yo, por ejemplo, un paciente con varices esofágicas, y ese es el punto que cambió todo, las varices esofágicas. Antes es un sangrado espectacular, ves al paciente sangrando, vomitando sangre roja todo el tiempo, y tú sabes que le vas a bajar la hemoglobina, tiene hemoglobina de 8, no, pero mira cómo está vomitando, hay que transfundirlo rápidamente. Pero luego se vio que si tú transfundes, y es lo mismo que dar mucho volumen, dicho sea de paso, lo que estás haciendo es barriendo los factores de coagulación y todo, y estás aumentando la presión de las varices. Entonces estás produciendo el riesgo de mayor sangrado. Se ha visto que 7 es el punto de corte más seguro para no aumentar la presión y producir resangrado, pero para a la vez mantener las funciones vitales, digamos, en la perfección normal en el cuerpo. Entonces es 7 para nosotros el punto de corte, por eso en mis épocas era, como les digo, 10. Lo otro es que, ¿por qué nos gusta el score AM65? Porque es un score que no necesita de endoscopía. O sea, es un score, o sea, como les decía, el score de Roca, que es el más conocido en el mundo, necesita el criterio de endoscopía. Pero yo tengo que tomar la decisión al momento de hospitalizar al paciente. Por favor, silencio. Y entonces esa decisión la tomo cuando llega a la emergencia. Cuando hemos validado en el servicio cuál es el mejor score, el que nos ha servido más para reducir mortalidad y necesidad de transfusión, ha sido el score AM65 por sobre el de Glasgow, por sobre el de Roca, por sobre todos los demás. Y acuérdense que algo importante es que yo, cuando llega el paciente por emergencia, aparte de tomarle funciones vitales, ponerle una vía y hacer exámenes iniciales, es estratificar el riesgo. Si yo veo que es un paciente de alto riesgo, va a ir a una unidad de cuidados intensivos. Si yo veo que es un paciente de no alto riesgo, va a ir a una cama de hospitalización. Es bien raro, casi imposible, que en emergencia tengan un paciente como el que les mostré en la consulta, en donde ustedes van a decidir darlo de alta sin endoscopía. Es posible, pero recomiendo en el fondo que no lo hagan, que en general, si vino a la emergencia, esperen y tomen el tamizaje y vayan a endoscopía. La llevo a la emergencia. ¿Alguna pregunta? Los felicito, han participado bien, han visto el video, así que creo que sí me voy a atender con ustedes cuando sean